Importación y edición de la matriz de datos. Habíamos creado una matriz de datos en la hoja de cálculo en Excel, donde representábamos a la variable en escala nominal con el estado civil, a la variable en escala ordinal con el grado académico, a la variable en escala de intervalo con el saldo bancario y a la variable en escala de razón con el peso. Adicionalmente, habíamos incluido una característica no excluyente como es el síntoma, el mismo que genera tantas columnas como síntomas encontremos en el grupo estudiado. Los 5 primeros casos son idénticos a la presentación realizada anteriormente y los 5 últimos son completados por cada participante de manera aleatoria. Ahora vamos a llevar esta matriz de datos hacia nuestro programa estadístico SPSS. Y lo primero que vamos a hacer es cerrar esta hoja de cálculo porque no se podrá importar mientras esté abierta. Así que le damos un clic en la parte superior y vamos a abrir nuestro software SPSS. A continuación, vamos a ir a buscar en nuestro disco duro dónde es que se encuentra el archivo que habíamos creado en Excel. Lo tenemos aquí con el nombre de módulo 1 ejercicio 1.xls. Lo seleccionamos y lo arrastramos para llevarlo a nuestro software SPSS. Una vez que estemos encima, lo soltamos. Vamos a dejar la configuración por defecto, no realizamos ningún cambio y le damos en aceptar. Con esto ya tenemos nuestra matriz de datos en el software SPSS. Lo que vamos a hacer a continuación es editar las características que debe tener nuestra matriz de datos. En la parte inferior tenemos 2 pestañas, la vista de datos, donde nos encontramos en este momento, y la vista de variables, donde podremos editar la información de nuestras variables. No siempre la importación es perfecta. En muchos casos habrán casillas vacías como en el caso de la etiqueta para el identificador. La columna etiqueta representa el nombre completo y exacto que van a aparecer en las tablas y en las gráficas que vamos a construir con nuestra matriz de datos. Vamos a ampliar la zona para poder observar los nombres completos. Y debemos asegurarnos de que aquí los nombres deben estar correctamente escritos. Vamos a completar el ID porque es lo que nos falta. Cuando importes una matriz de datos con un mayor número de variables, probablemente algunas de ellas te aparezcan vacías. Lo tendrás que completar manualmente. Al costado izquierdo hay una columna que dice nombre y se refiere al nombre que aparecen en las cabeceras de las variables en la vista de datos. Regresemos. Y si te fijas, son nombres que parece estuvieran mal escritos. Los vamos a corregir. Regresamos a vista de variables. Y para el identificador lo dejamos como ID. Para el estado civil vamos a dejar simplemente estado. Para grado académico, grado. Para saldo bancario, saldo. Para el peso, simplemente peso. Para el síntoma fiebre, fiebre. Para el síntoma cefalea, cefalea, y para el síntoma malestar general, simplemente malestar. Se trata de nombres cortos que nos ayuden a recordar el nombre completo de la variable. Si regresamos a la vista de datos, ahora podemos ver que en las cabeceras de las variables aparecen nombres cortos que nos hacen recordar el nombre completo de la variable. Incluso si nos posamos sobre cada uno de estos aparece el nombre exacto de la variable que necesitamos recordar para llenar nuestra matriz de datos. Regresamos a la vista de variables y ahora vamos a recordar que nuestras 2 primeras variables, estado civil y grado académico, eran variables categóricas, mientras que las 2 siguientes eran variables numéricas. Recordando esto, vamos a decir que la variable nominal estado civil tiene las categorías soltero, casado y conviviente. Por eso se le denomina variable categórica. Lo mismo que con la variable ordinal, cuyas categorías son bachiller, maestría y doctorado.
Entonces, las categorías que representan a los valores finales de una variable determinan que una variable sea categórica, mientras que en la variable saldo bancario no encontramos categorías sino unidades, y lo mismo ocurre con la variable peso, donde los kilogramos representan las unidades. En nuestra matriz de datos aparecen las unidades de las variables saldo bancario y peso. Aquí lo tenemos. Pero no aparecen las categorías de nuestra variable estado civil y grado académico. Esto lo vamos a agregar en la columna del costado donde dice valores. Comencemos por el estado civil. Nos posicionamos sobre la casilla correspondiente. Al costado derecho aparece un botón. Hacemos un clic y colocaremos 1 soltero, 2 casado, 3 conviviente. Incluso habíamos colocado el número 4 como viudo. Aquí no es necesario respetar el orden de las categorías porque se trata de una variable nominal. Siempre que lo hagamos de la misma forma en que habíamos construido nuestra matriz de datos en la hoja Excel. Vamos a darle a aceptar y ya aparecen las categorías al costado. Ahora continuemos con el grado académico. Nos posicionamos sobre el casillero, aparece el botón, hacemos un clic, le ponemos 1, bachiller, 2, maestría y 3, doctorado. Incluso habíamos agregado el número 4 y dijimos que era el PhD. Añadir. También habíamos agregado el pregrado con el número 0. Entonces le damos pregrado. Con esto completamos nuestras categorías para la variable grado académico. Le damos en aceptar. En esta columna también podemos arrastrar un poco el espacio para poder ver el nombre completo de las categorías que habíamos añadido. Las variables categóricas tienen como valores finales categorías. Las variables numéricas tienen como valores finales las unidades, en este caso dólares y kilogramos. La última variable que denominábamos síntoma tiene categorías no excluyentes y genera una columna por cada síntoma. Entonces también va a necesitar categorías. Vamos a incluir 1 es con el síntoma y 0 sin el síntoma. Le damos a añadir y aceptar. Es posible que tengamos más de 3 síntomas. Vamos a suponer 20. Entonces, para no escribir a cada una de estas casillas, vamos a copiarnos la que habíamos creado para el síntoma fiebre. Nos posicionamos, clic derecho, copiar. Y luego seleccionamos las que necesitamos para clonar esta configuración. Clic derecho, pegar. De esta forma ahorramos tiempo cuando más de una variable tiene las mismas categorías. Ahora regresemos a la vista de datos y aparentemente nada ha cambiado, pero nos vamos a ubicar en el icono que dice etiquetas de valor. Hacemos un clic en este lugar y las variables categóricas ahora nos ofrecen sus categorías. Pero no es que hayamos escrito cada una de estas categorías. Una matriz de datos está compuesta únicamente por números y lo demostramos deshabilitando el icono que habíamos seleccionado en etiquetas de valor. Si te fijas, cuando habilitamos el icono etiquetas de valor, este no tiene ningún efecto sobre las variables numéricas, solamente sobre las variables categóricas, mostrándonos en un caso solamente los números que representan cada categoría y en otro las categorías que representan a cada variable. Una matriz de datos no es más que la representación en el software de nuestro cuadro de operacionalización de variables, donde siempre incluimos el nombre de la variable, los indicadores, los valores finales y las escalas de medición. Por ejemplo, la variable estado civil tiene como valores finales soltero, casado y conviviente.
A partir de esta identificación de categorías como valores finales y que además no tienen orden entre ellos, decimos que se trata de una variable nominal. El grado académico tiene como valores finales bachiller, maestría y doctorado. Una vez que hemos identificado categorías en sus valores finales y que además existe un orden entre ellos, decimos que se trata de una variable ordinal. La variable saldo bancario no tiene categorías sino unidades. Cualquier número es capaz de representar a un valor final para la variable saldo bancario, incluso si se trata de valores negativos. Y finalmente, el peso tampoco tiene categorías, tiene unidades que son los kilogramos, no puede aceptar valores negativos, no existe una persona que pese menos 40 kilogramos y por esta razón se trata de una variable en escala de razón. En una matriz de datos, cada columna representa a una variable. Por esta razón teníamos una columna para estado civil, una columna para grado académico, una columna para saldo bancario y una columna para el peso. A excepción de las características que no son excluyentes como el síntoma fiebre, porque habrá personas que tengan los 3 síntomas, habrá personas que no tengan ningún síntoma y también todas las combinaciones posibles. En este caso tenemos que desglosar a la característica síntoma. Regresando a nuestro cuadro de operacionalización de variables, dijimos que las variables en nuestra matriz de datos generan columnas. Los valores finales nos sirven para identificar a qué escala de medición tenemos frente nuestro. Si ubicamos categorías dentro de sus valores finales, entonces ya nada más faltará decidir si se trata de una variable en escala nominal u ordinal, dependiendo de si encontramos orden entre las categorías o no lo encontramos. Pero si los valores finales son números, estos deben contar con unidades. Ya nada más faltaría entonces decidir si la variable numérica es de intervalo o de razón. Y esto es muy fácil de identificar porque si la variable acepta valores negativos, entonces se trata de la variable de intervalo. Pero si no acepta valores negativos, se trata de la variable de razón. Este es el cuadro que tenemos que construir en nuestro proyecto de investigación. Ya conocemos entonces la función que tienen cada uno de estos términos en una matriz de datos. Y claro, el indicador representa aquella condición que nos permite conocer el valor final de una variable. Por ejemplo, ¿cómo sé yo si una persona es soltera, casada o conviviente? Pues tendría que ver su documento nacional de identidad. A esta técnica de recolección de datos se le denomina documentación. Pero no todas las personas llevan el documento nacional de identidad en la mano. En ese caso tendría que preguntarles. Y la técnica de recolección de datos se convierte en entrevista. Por supuesto, para este caso, la entrevista tendría más sesgo que la documentación. Porque en la entrevista corremos el riesgo de que las personas no expresen la verdad de su estado civil. En el grado académico, el indicador para conocer el valor final de si una persona es bachiller, maestría o doctorado serían los cartones que ha obtenido en la universidad. En el saldo bancario tendríamos que pedir un estado de cuenta bancaria. Y para el peso, pues tendríamos que utilizar un instrumento mecánico denominado balanza. El peso tiene solamente un indicador que es a su vez el mismo peso. Y con eso conocemos cuántos kilogramos tiene cada persona. Entonces, desde el punto de vista estadístico, el indicador no tiene una función, pero sí desde el punto de vista metodológico, porque el indicador es la forma en que llegamos a conocer el valor final de una variable. Esta es la expresión del cuadro de operacionalización de variables en una matriz de datos.
Así que construir un cuadro de operacionalización de variables no es un capricho, sino más bien tiene una función específica para poder crear nuestra matriz. Las variables categóricas tienen categorías y las variables numéricas tienen unidades. Regresamos a la vista de datos y ahora vamos a completar los casos 11, 12, 13, 14 y 15. En el estado civil vamos a posicionarnos en una casilla en blanco, vamos a hacer doble clic y aparece al costado una pestaña donde uno puede seleccionar cualquiera de las opciones que habíamos introducido anteriormente. Por ejemplo, casado. Para el segundo caso voy a introducir aleatoriamente soltero, soltero y conviviente y finalmente viudo. Esta es una forma de introducir más datos en la matriz de datos. Por supuesto, tú vas a complementar lo que falta para los 5 restantes y lo vas a hacer de manera aleatoria para que cada participante tenga un resultado distinto. Otra forma de completar los datos en la matriz es escribiendo los números que representan a estas categorías. Si recuerdas, cuando deshabilitamos el icono etiquetas de valor, aquí solamente tenemos números. Regresamos al icono etiquetas de valor y vamos a escribir 1 para bachiller. Cuando escribimos el 1 y salimos de ese lugar, queda bachiller. Si escribimos el 2 y nos retiramos, queda maestría. Si escribimos el 3 y nos retiramos, queda doctorado. 1 otra vez, 1 nuevamente. Y esta es otra forma de completar los datos escribiendo los números que representan a cada categoría. Con las variables numéricas solamente tendremos que escribir los números respectivos. Aquí no hay conversión de cifras numéricas a categorías. Con la variable síntoma podemos escribir el 1 para sí y el 0 para sin síntoma. No tiene el síntoma. Si retornamos al icono etiquetas de valor, también podríamos hacerlo escribiendo directamente ceros y unos. De esta forma completaríamos toda nuestra matriz de datos simplemente escribiendo los números que representen a cada categoría. Tú debes completar los últimos 5 casos de manera aleatoria. Y una vez que hayas realizado esta tarea, nos vamos a archivo, guardar como, y vamos a escribir el nombre de módulo 1, ejercicio 2. La extensión por defecto de los archivos en SPSS es .saf. Le vamos a dar en guardar. Y este archivo, módulo 1, ejercicio 2.saf, es el producto del día de hoy. Es la prueba de que has completado las acciones de esta presentación. ¿Por qué tenemos que construir una matriz de datos teniendo en cuenta las escalas de medición? Porque este es uno de los criterios que utilizamos para elegir la prueba estadística, el procedimiento estadístico. De hecho, son 6 criterios los que intervienen al momento de elegir el procedimiento estadístico. Los 4 primeros son metodológicos y los 2 últimos son estadísticos. Esto quiere decir que el tipo de estudio, nivel investigativo, diseño de la investigación y objetivo estadístico son criterios que influyen en el procedimiento, en el análisis de los datos, pero que tienen que ser considerados al momento de construir el proyecto de investigación. En cambio, la escala de medición de las variables y el comportamiento de los datos son considerados después de recolectar los datos. La escala de medición de las variables es un criterio crucial al momento de construir la matriz de datos. Una vez que tengamos ya la matriz de datos, entonces hacemos una evaluación preliminar, una exploración de nuestros datos para ver el comportamiento de los datos y si a partir de este comportamiento podemos ejecutar un determinado procedimiento. Es que algunas pruebas estadísticas exigen que nuestros datos tengan que cumplir algunos requisitos o que los datos se comporten de una determinada manera.